en la Filadelfia de 1908, donde los rieles de los tranvías aún vibraban como venas metálicas que conectaban fábricas, imprentas, almacenes y hogares en expansión. Un joven aprendiz de carpintero llamado Mateo Rivas descubrió que la ciudad podía ocultar más de lo que mostraba, especialmente cuando uno aprendía a escuchar no solo los golpes del martillo, sino los silencios entre cada golpe. Porque fue precisamente en esos silencios donde Mateo, apenas con 16 años, empezó a percibir que la casa donde acababa de comenzar su aprendizaje no era del todo una casa, sino la piel tensa de algo que respiraba debajo. Aquel edificio, situado en una hilera de antiguas viviendas victorianas, reacondicionadas en talleres, tenía algo que a primera vista no alarmaba: su fachada gris, sus ventanas altas, su puerta pesada. Todo parecía encajar en la monotonía arquitectónica del barrio industrial. Sin embargo, desde el primer día, Mateo notó que el aire dentro era demasiado frío para no haber corrientes, demasiado espeso para no haber humedad, demasiado silencioso para un lugar donde se trabajaban maderas que debían crujir y herramientas que debían chasquear. Su maestro, el carpintero y restaurador Arthur Caldwell, era un hombre rígido, correcto y metódico, pero reservaba en sus ojos un brillo inquieto cuando cruzaba ciertos pasillos, como si temiera que algo detrás de esas paredes hubiera estado escuchando cada una de sus órdenes durante años. Mateo no tardó en advertir que, bajo el piso del taller, había una vibración tenue, parecida al latido amortiguado de una maquinaria antigua, pero no había maquinaria alguna, al menos no registrada en los planos amarillentos que Caldwell conservaba con celo obsesivo. Una tarde, mientras barría el aserrín que caía de los bancos de trabajo, escuchó un sonido sordo, leve, un golpe que no venía de ninguna herramienta, ni del movimiento de alguna tabla apoyada. Eni del Vinto era un golpecito que parecía responder a su ritmo, como si algo desde abajo hubiera percibido su presencia. Con la escoba en la mano, Mateo se agachó y apoyó el oído sobre las tablas, conteniendo la respiración. Entonces oyó lo imposible: una respiración lenta, profunda, deliberada, demasiado humana para ser una ilusión, demasiado cercana para no ser real. Se incorporó de golpe y miró a Caldwell, que al verlo pálido, dejó caer los clavos que estaba ordenando. Y en ese instante, un segundo golpe resonó bajo el suelo, más fuerte, más claro, como un puño, reclamando ser escuchado. Caldwell, temblando, solo alcanzó a decir: ignóralo, muchacho. Pero Mateo no era capaz de ignorarlo. Aquella noche, ya en su pequeño cuarto alquilado, repasó los planos que había copiado del archivo de Caldwell. No había sótano. No había ninguna estructura bajo las tablas. La casa se apoyaba directamente sobre piedra maciza. No debía haber espacio para nada que respirara. Sin embargo, algo respiraba. Y no solo respiraba, esperaba. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de curiosidad y un terror que se expandía en su pecho como un fuego frío, Mateo regresó al taller antes de que Caldwell llegara. Iluminó el piso con una lámpara de aceite y golpeó suavemente una tabla, escuchando cómo, en el eco más lejano, alguien o algo golpeaba de vuelta. Fue entonces cuando notó que una de las tablas tenía marcas de haber sido removida muchas veces, pero siempre colocada cuidadosamente en su sitio. Antes de que pudiera pensar demasiado, introdujo la punta de un cincel y tiró hacia arriba. La tabla se levantó con un gemido de madera vieja, y debajo, donde no debía haber nada, se abría un hueco estrecho, un respiro oscuro que exhaló un aire helado, oloroso a metal antiguo y encierro prolongado. Mateo acercó la llama para ver mejor, y lo que vio no era simplemente un sótano oculto, sino un descenso vertical tallado en piedra, como la garganta de una criatura que había permanecido con la boca sellada durante décadas. En el fondo, muy abajo, un par de ojos abiertos reflejaron la luz, inmóviles, pacientes, como si hubieran estado aguardando específicamente aquel día, aquel instante, aquel aprendiz. Mateo retrocedió, tropezando con las herramientas, pero los ojos no parpadearon. Seguían allí, subiendo apenas un poco, como si el habitante de aquel abismo acabara de ponerse de pie, después de un sueño en el que había escuchado, con absoluta claridad, cada paso que Mateo había dado desde que puso un pie en la casa, y cuando Caldwell finalmente entró al taller jadeante, sudoroso, como si hubiera corrido desde muy lejos, se detuvo en seco al ver la tabla alzada, la abertura, el descenso, y murmuró con una voz que Mateo nunca le había escuchado: Ann, él no podía saber tu nombre, a menos que tú se lo dijeras. Pero Mateo nunca había dicho su nombre en voz alta allí abajo nunca, y sin embargo, desde la oscuridad profunda, una voz ronca y antigua
pronunció con absoluta precisión An Mateo. Mateo quedó paralizado ante la voz que emergía desde lo más profundo del hueco, una voz cuya textura no era exactamente humana, seca como piedra rozando piedra, pero que, al pronunciar su nombre, pareció atravesar el aire y clavarle un frío punzante en la nuca, como si hubiese arrancado esa palabra directamente de su aliento. Caldwell, por su parte, retrocedió hasta chocar con la pared, y el terror que deformaba su rostro envejeció 20 años, su expresión sobria y rígida, la misma que siempre había sostenido en el taller, como un muro contra cualquier emoción que no fuera disciplina o cansancio, pero ahora sus manos temblaban sin pudor, y sus ojos no se despegaban del agujero, como si temiera que lo que fuera que habitase allí abajo pudiera asomarse de golpe y arrastrarlo sin esfuerzo. No respondas, susurró con una desesperación ahogada, como si esa instrucción fuera una regla sagrada que él mismo había quebrantado alguna vez, y desde entonces cargara el peso de su error. Pero Mateo, aún entendiendo el tono de advertencia, no lograba apartar la vista de aquel descenso estrecho que parecía absorber la luz, ni del par de ojos que, de cuando en cuando, relucían allá abajo, como si parpadearan a un ritmo ajeno a todo lo que podía considerarse vida. Quiso levantarse, pero sus rodillas fallaron. Apoyó una mano en el borde del hueco, y al hacerlo sintió, con espanto absoluto, que la piedra estaba tibia, como si alguien, o algo, hubiera rozado su superficie desde el interior apenas instantes antes. Caldwell se acercó bruscamente, golpeó la lámpara para apartarla del borde y con un gesto brusco, tomó la tabla para volver a cubrir el agujero, pero al hacerlo, un tercer golpe resonó desde abajo, seco, violento, como un puño que golpeaba no la madera, sino el propio corazón de la casa. La llama de la lámpara se agitó, titubeó, y por un segundo, que para Mateo fue una eternidad, la voz volvió a pronunciar su nombre, pero esta vez, alargando las sílabas en un murmullo casi expectante, como si el habitante del abismo quisiera que él descendiera, que él cruzara un umbral del que no habría retorno. Caldwell finalmente logró encajar la tabla, aunque sus dedos resbalaban por el sudor helado, y clavó 2 puntillas nuevas con la rapidez torpe de quien trabaja, dominado por el pánico. Luego tomó a Mateo por los hombros y lo sacudió con más fuerza de la necesaria. Escúchame bien, dijo, con la respiración entrecortada. Lo que hay ahí abajo no está vivo, pero tampoco está muerto. No intentes entenderlo. Solo prometing you, no. Volverás a abrir ese piso, Ampero. Mateo no podía prometer nada. Su mente hervía con preguntas, y el miedo, lejos de apagar su curiosidad, la afilaba. ¿Quién es?, logró balbucear. Caldwell cerró los ojos durante un largo instante, como si decidir si responder o no fuese una batalla interna. No es un quién, dijo finalmente, es un cómo. Y nunca debimos construir sobre ello antes de que Mateo pudiera insistir. Un ruido nuevo atravesó el piso en arrastre lento, como uñas que trazaban líneas en la piedra. El sonido subió por el hueco invisible como si escalara, aunque la madera recién clavada debería haber bastado para sellarlo. Caldwell empujó a Mateo hacia la puerta del taller. Nos vamos, ordenó, y su tono no admitía réplica, pero cuando salieron a la calle, dejando atrás la casa con su fachada inofensiva, Mateo sintió, o creyó sentir, que la vibración bajo sus pies desaparecía, como si la presencia que habitaba ese sótano imposible supiera exactamente cuándo él se alejaba, y cuando volvería. El camino hacia la estación del tranvía estaba envuelto por un silencio denso, inusual para esa hora, como si la ciudad misma hubiera percibido lo ocurrido y contuviera el aire. Mateo caminaba con pasos rígidos, intentando comprender cómo aquel espacio podía existir sin figurar en los planos, cómo podía haber ojos allá abajo, cómo podían conocer su nombre. Caldwell, a su lado, murmuraba frases inconexas, como si hablara consigo mismo. Nunca debimos remover la piedra. Nunca debimos seguir excavando. Yo no lo pedí, él no me eligió. Mateo, perplejo, sintió que su maestro estaba al borde de un derrumbe emocional, algo totalmente opuesto a su carácter firme. Cuando por fin llegaron a la esquina, Caldwell se detuvo, respiró hondo, y dijo: a partir de mañana, trabajarás en otro taller. No volverás a esa casa. Pero Mateo sabía que aquello era imposible. Algo en la profundidad se había fijado en él, algo que no se conformaría con ser ignorado. Why, my entrance L? Tranvía se acercaba chirriando sobre los rieles. Mateo sintió una punzada en el pecho, un susurro internalizado que no venía del ruido de la calle ni de su imaginación, sino de algún rincón remoto y oscuro. Mateo, no te vayas lejos. Se llevó la mano al pecho, intentando sofocar esa sensación intensa. Al mirar al suelo, vio algo imposible, a una marca, una pequeña línea trazada sobre el pavimento, como si algo desde abajo
hubiera arañado la piedra. Una línea que no estaba allí antes en una línea que apuntaba, con inquietante precisión, hacia la casa. Y mientras Caldwell lo arrastraba hacia el tranvía, Mateo comprendió que la historia que creía haber interrumpido apenas estaba comenzando. Lo que habitaba ese sótano inexistente había despertado a Anne, y ahora lo buscaba. El tranvía avanzaba traqueteando por las avenidas empedradas de Filadelfia, pero a Mateo le parecía que el ruido metálico de las ruedas no podía competir con la pulsación sorda que seguía sintiendo en el pecho. Un eco que no provenía de su corazón, sino de algo que permanecía ligado a él desde el momento en que la tabla del taller se levantó. Caldwell, sentado frente a él, no dejaba de frotarse las manos, como si intentara borrar de su piel un residuo invisible, y a cada sacudida del vagón, miraba por la ventana, temeroso de que la casa, esa estructura gris e inmóvil que no mostraba su monstruosidad, pudiera haberlo seguido de algún modo, como si las calles mismas cedieran a su paso para permitirle desplazarse bajo ellas. Buscando a su aprendiz recién elegido, Mateo intentaba comprender qué había visto exactamente en la oscuridad, si eran realmente ojos o solo el reflejo de la llama distorsionado por la profundidad. Pero cada vez que cerraba los párpados, la imagen se definía mejor en aquellos ojos. No estaban al fondo del hueco, estaban más cerca, demasiado cerca, como si la distancia vertical no fuera real, como si el abismo no respetara espacio ni materia, sino que se plegara para observarlo más de cerca. Cuando bajaron del tranvía, Caldwell lo llevó a un café modesto, donde casi nadie entraba a esa hora de la tarde. Pidió 2 tazas de café negro, pero apenas probó la suya. «Te debo una explicación», murmuró, evitando la mirada de Mateo como quien teme que la verdad pueda romper algo más que el silencio. «La casa donde trabajamos no fue construida sobre terreno estable. Hace décadas, antes de que yo naciera, hubo un derrumbe en la manzana. Los trabajadores de la época encontraron un hueco, una cavidad profunda que no aparecía en ningún mapa geológico. Intentaron rellenarla, pero cada capa de piedras se hundía como si cayera en agua. Y cuando finalmente desistieron, la sellaron y levantaron la casa encima. Esperando que nada más sucediera, se detuvo para respirar, como si cada palabra le costara un pedazo de energía vital. Con el tiempo, empezaron a escucharse ruidos, golpes, arrastres. Algunos maestros antes que yo abrieron el piso, y varios renunciaron sin dar explicaciones. Cuando heredé el taller, me prometí no volver a levantar esas tablas, pero un cliente exigió revisar los cimientos. Y ahí fue cuando eso despertó a Mateo. Escuchaba atentamente, pero las piezas no terminaban de encajar. ¿Cómo podía un ser vivir ahí abajo sin alimento, sin luz, sin aire? ¿Y cómo sabía su nombre? Caldwell continuó: la primera vez que oí mi nombre salir de ese hueco, pensé que había perdido la razón, pero luego comprendí que no me hablaba a mí. Anne repitió un nombre que yo no conocía aún, un nombre que escuché por primera vez 3 días después. Cuando un nuevo aprendiz llegó al taller en Mateo, ¿sintió que la sangre abandonaba su rostro? ¿Mi nombre?, preguntó. Apenas audible, en Caldwell asintió. Lo pronunció antes de que yo te conociera, antes de que tú supieras de la existencia del taller. No sé cómo, pero te esperaba. El silencio entre ambos se volvió espeso, casi irrespirable. Mateo sintió que el café en su estómago se convertía en una piedra helada. Entonces, ¿qué quiere de mí? Caldwell bajó la mirada, incapaz de sostener la expresión desbordada de confusión y miedo del joven. No lo sé. Anne nunca toma a alguien al azar. Anne siempre elige, y cuando elige, no se detiene. Mateo abrió la boca para preguntar algo más, pero el sonido abrupto de un objeto cayendo al suelo detrás de ellos los sobresaltó. Giraron al unísono y vieron que un frasco de vidrio había rodado desde una estantería alta, quebrándose en decenas de fragmentos que relucían como pequeñas cúquilas. La dueña del café, confundida por el accidente, se disculpó diciendo que quizá el estante estaba mal ajustado, pero Mateo no pudo evitar fijarse en que una de las líneas formadas por los pedazos parecía apuntar, otra vez, hacia él, como si incluso el azar hubiera comenzado a adquirir dirección. Caldwell se levantó abruptamente. «Tenemos que irnos, ahora». Era evidente que no quería decir allí lo que aún faltaba explicar. Salieron a la calle y el aire frío de la tarde golpeó el rostro de Mateo, despejando sus sentidos lo suficiente para notar algo perturbador. Varias personas que pasaban a su lado lo miraban de reojo, no con curiosidad, sino con un extraño gesto de reconocimiento, como si supieran algo de él que él mismo ignoraba. Una anciana en particular, envuelta en un chal descolorido, se detuvo frente a él y murmuró, sin emoción alguna: «Él ya te oyó. No lo dejes esperar». Anne Caldwell empujó a Mateo con fuerza, alejándolo de la mujer. «No le hagas caso». «No»,
escuches a nadie. Pero mientras caminaban apresurados, Mateo sintió que cada sombra proyectada por los postes de luz, cada sótano cerrado, cada rejilla del alcantarillado, parecía observarlo, como si la ciudad entera hubiera empezado a inclinarse hacia él, guiando su paso de regreso a ese punto de origen, donde la oscuridad tenía un nombre para pronunciar. En ese momento, Mateo comprendió algo inquietante. No importaba cuánto huyera, cuánto intentara ignorar aquel llamado. Desde el instante en que esa voz lo nombró, algo bajo tierra había comenzado a moverse para alcanzarlo, y tarde o temprano lo haría. Caminaban rápido, casi al borde de la corrida, pero cada calle que atravesaban parecía más estrecha, más oscura, como si Filadelfia, una ciudad viva, industrial, llena de ruido y movimiento, hubiera empezado a contener el aliento mientras ellos pasaban, aguardando algo que Mateo no podía comprender del todo, pero que empezaba a sentir en la base del estómago como una presión ascendente, una gravedad nueva que tiraba de él hacia un punto fijo, invisible, como si toda la urbe estuviera inclinada levemente hacia la casa del taller, empujándolo de regreso. Caldwell no hablaba, pero su silencio decía más que cualquier advertencia. Tenía los labios apretados, el ceño hundido y los ojos siempre girando hacia los costados, buscando señales que solo él parecía reconocer, como si supiera que no todo lo que lo seguía se movía sobre la superficie. Cuando finalmente llegaron a la residencia de Caldwell, una pequeña vivienda adosada, de fachada sencilla, pero cuidada, el hombre abrió la puerta con manos temblorosas y empujó a Mateo para que entrara primero, como si temiera que algo pudiera interceptarlo en el umbral. Una vez dentro, cerró con llave, echó el cerrojo y colocó una cadena extra, todo con una rapidez que Mateo jamás le había visto. El interior de la casa estaba en penumbras, iluminado solo por una lámpara de petróleo que colgaba de un gancho en la pared. Caldwell se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con ambas manos. «No debía haberte llevado al taller tan pronto», murmuró. «Pensé que si evitábamos el piso, si no levantábamos nada, él se quedaría quieto». Mateo tragó saliva. «Dijiste que no es un quién. Entonces, ¿qué es?» Caldwell bajó las manos lentamente y lo miró con un cansancio que parecía venir de muchos años atrás. «Lo que sea que habita allí abajo, no tiene edad, no tiene forma fija, no responde a las leyes del mundo, pero escucha. Escucha incluso cuando creemos que no queda nada por oír, y cuando escucha un nombre». Se interrumpió, pero Mateo ya entendía el final de esa frase. En cuando escucha un nombre, lo reclama. «Pero yo no hice nada», protestó. «Solo abrí la tabla porque…». Caldwell lo cortó con un gesto brusco. «Justamente, no debías abrir nada. Cuando uno abre, él despierta en la casa». Crujió en ese instante, un crujido leve, pero tan inesperado que ambos quedaron en silencio, mirando hacia el techo, como si el sonido pudiera repetir. No lo hizo, pero el eco se prolongó en la mente de Mateo como si viniera desde la tierra misma. Caldwell respiró hondo y se levantó. «Hay algo que debo mostrarte». Lo condujo hasta una pequeña sala donde había un arcón viejo, de madera oscurecida por el tiempo y reforzada con clavos gruesos. Caldwell abrió el arcón y sacó un cuaderno de tapas negras, ajadas, cubiertas por una película de polvo que no mitigaba la sensación de que alguien lo había tocado recientemente. «Este diario perteneció al maestro, antes que yo, Nathaniel Greaves. Él también escuchó lo que tú oíste». Abrió el diario en una página marcada y se lo entregó a Mateo. La letra era firme, pero temblorosa en ciertos pasajes, como si el autor hubiese detenido la mano en múltiples ocasiones, dudando si debía continuar escribiendo. Mateo leyó en voz baja: 23 de marzo de 1889, a hoy volvió a pronunciar mi nombre. Pero no solo lo pronunció, lo susurró como si lo masticara, como si lo probara. La oscuridad debajo del taller. Number 2. Es un hueco vacío, es un oído gigantesco y despierto. Y cada golpe que damos en la madera, cada paso que damos sobre el piso, es como un llamado que no podemos deshacer. Mateo sintió que la piel de sus brazos se erizaba. Siguió leyendo. No pude dormir anoche. Cada vez que cerraba los ojos, veía formas moviéndose bajo la tabla suelta. No caminaban, no reptaban. Se deslizaban como si no necesitaran suelo. Y sé que escuchan. Lo sé porque cuando dejé caer el martillo, la respuesta vino de inmediato. Un golpe idéntico al mío, imitando mi fuerza, mi ritmo. Mateo levantó los ojos del diario y lo miró, incrédulo. Caldwell asintió, como confirmando algo que llevaba años guardado. «No terminó bien para Nathaniel», dijo. Nadie supo exactamente qué ocurrió, pero un día simplemente desapareció. La puerta del taller estaba cerrada por dentro. No se encontraron señales de lucha solo. La tabla del piso estaba fuera de lugar. Mateo sintió un nudo en la garganta.
una mezcla de miedo y fatalidad. ¿Y tú? ¿Por qué no te fuiste? Caldwell suspiró. Al principio quise irme, pero algo me retenía, no físicamente, sino aquí ansé. Tocó la sien. Es como si una parte de ti se quedara allí, escuchando. Incluso cuando estás lejos. San Mateo cerró el diario, pero al hacerlo sus dedos rozaron la última línea escrita, casi invisible por la tinta desvanecida. No abras el piso, si escuchas tu nombre, porque cuando él te llama, ya está demasiado cerca. Un estruendo repentino sacudió la casa. Mateo y Caldwell se pusieron de pie de inmediato. El sonido no provenía del techo ni de las paredes, sino del piso mismo, como si algo hubiera golpeado desde abajo. Caldwell palideció. No puede ser. No a quién, pero... El segundo golpe llegó más fuerte, más claro, como si la madera de aquella casa también tuviera un fondo hueco que nunca se había revelado. Y en el silencio posterior, tan absoluto que pareció absorber el aire, una voz susurró desde el subsuelo, ronca, antigua, y con un tono que no dejaba lugar a dudas a Mateo. La voz resonó bajo el piso con una claridad tan imposible que Mateo sintió que el sonido no había entrado por sus oídos, sino directamente por su columna vertebral, ascendiendo como un escalofrío líquido que amenazaba con paralizarlo. Caldwell retrocedió tambaleándose, buscando con desesperación algún punto de apoyo, mientras sus labios se movían sin emitir sonido, repitiendo un mantra que quizá había utilizado durante años para intentar mantener a raya aquello que jamás debió haber despertado. No puede, no aquí, no fuera del taller, murmuraba finalmente, como si la idea misma desafiara toda lógica. Pero el golpe que siguió, un impacto seco que hizo vibrar cada clavo de la casa, confirmaba lo que ambos temían. La presencia no estaba confinada a un espacio geográfico, a un sótano determinado, a una grieta bajo un edificio específico. No era un habitante de un lugar, sino de un estrato más profundo, de un nivel oculto de la ciudad, quizá de un tejido subterráneo que existía independientemente de muros, planos o cimientos. Algo que podía moverse como un rumor, como una sombra líquida entre capas de piedra y tierra, siguiendo un nombre, un sonido, una elección. Mateo sintió que sus rodillas amenazaban con ceder, pero dio un paso atrás, negándose a caer ante una voz que parecía conocerlo mejor que él mismo. ¿Por qué me llama? ¿Qué quiere?, exigió con un temblor que no sabía si era miedo o rabia. Caldwell se apoyó en la mesa más cercana y respiró hondo, como si inhalar aire limpio pudiera mantener a raya lo que ascendía desde la oscuridad. No lo sé con certeza. Nady Lowe sabe, pero siempre es igual en primero. Escucha. Luego, imitan y después reclaman. Otro estruendo sacudió la casa, esta vez no desde un punto fijo, sino como una vibración que se desplazaba, avanzando por el subsuelo, subiendo por las paredes, como si la estructura entera se convirtiera en un tambor donde la presencia probaba, donde la madera estaba más débil, donde la piedra dejaba pasar el sonido con mayor pureza. No deberíamos haber venido aquí, dijo Caldwell con la voz quebrada. Mi casa no está en los planos antiguos, pero eso ya no importa. Él sigue el eco de tu nombre, no el lugar. Antes de que Mateo pudiera responder, una grieta fina se abrió en el suelo, extendiéndose como un relámpago gris a lo largo de las tablas, deteniéndose justo entre ambos, y un aire helado brotó de la abertura, un aliento profundo, casi húmedo, como si el subsuelo respirara con una cadencia que no correspondía a ningún ser humano. Mateo retrocedió rápidamente, pero al hacerlo, tropezó con el arcón abierto, y el diario de Nathaniel cayó al suelo, quedando abierto en otra página que ninguno de los dos había consultado. La tinta allí era más oscura, más apresurada, como si Greaves hubiera escrito en medio de una fuga. Él se mueve entre las casas. No necesita puertas, no necesita escaleras, solo necesita un hombre que responda con miedo. Caldwell leyó la frase sobre el hombro de Mateo y exhaló un susurro de terror. Nos está probando. Quiere ver cuánto tardaremos en correr. En ese instante, la lámpara de petróleo titiló violentamente, y las sombras en las paredes se deformaron, alargándose como si fueran arrastradas por un viento que no existía. La grieta del piso se ensanchó 1 centímetro más, lo suficiente para que un sonido emergiera desde ella. No era un golpe, esta vez, ni una rostray, sino un susurro de varios tonos, como múltiples voces modulando una sola palabra. Mateo. El joven sintió un impulso contradictorio en huir y acercarse al mismo tiempo. Algo en su interior parecía querer responder, como si esa voz tuviera un magnetismo que no operaba en el plano físico, sino en uno más profundo, uno donde el miedo y la fascinación se confundían hasta volverse indistinguible. No lo escuches, ordenó Caldwell, pero su voz era débil, como si él mismo estuviera siendo arrastrado hacia un borde invisible. Las paredes
crujieron otra vez. Y esta vez Mateo pudo verlo en un bulto bajo el papel tapiz, moviéndose lentamente, como si algo deslizara sus manos, o lo que fuera equivalente a manos, por la superficie, buscando puntos por donde asomarse. La estructura pareciera hincharse y deshincharse a su paso, respirando. Caldwell tomó a Mateo del brazo y lo arrastró hacia la puerta trasera. «Tenemos que salir de la casa, ahora». Aaron abrió la puerta, pero al hacerlo un viento helado entró con violencia, cargando un olor metálico que Mateo reconoció al instante en el mismo que emanaba del hueco en el taller. «No sirve», dijo Mateo, sintiendo una lucidez repentina. «Él no está afuera, está abajo, siempre abajo, Ann». Y entonces, como si esas palabras hubieran activado algo, un golpe colosal sacudió el subsuelo y la grieta del piso se abrió otros centímetros más. Sombras líquidas se agitaron bajo la madera, flotando como si obedecieran a un agua oscura que no debía existir. La voz volvió a pronunciar su nombre, esta vez con una suavidad casi maternal, casi tierna. «Mateo, ven». Esa ternura fue más aterradora que cualquier golpe anterior, porque ya no era una llamada, era una invitación, una promesa. Y Mateo sintió, con una claridad insoportable, que no podría ignorarla por mucho más tiempo. Caldwell tiró de Mateo con fuerza, casi desesperado, como si temiera que un segundo de inmovilidad bastara para que la presencia bajo el piso se materializara por completo y lo tomara sin esfuerzo. Pero Mateo, aunque dejaba que su maestro lo guiara hacia la salida, no podía apartar la mirada de la grieta que seguía expandiéndose a lo largo de las tablas, como un tallo oscuro que brotaba desde un mundo contrario al suyo, un mundo que no necesitaba luz ni forma para existir. La grieta avanzaba lentamente, pero con una precisión inquietante, como si supiera exactamente hacia dónde dirigirse, como si conociera la distribución de la casa mejor que el propio Caldwell, como si hubiera estado aguardando bajo cada casa, cada calle, cada piedra de Filadelfia, simplemente dormido, esperando a que su nombre, ese nombre que ahora repetía con una cadencia suave y terrible, se pronunciara en el lugar exacto que requería para despertar del todo. Cuando cruzaron la puerta trasera, Mateo sintió un breve alivio al pisar la tierra fría del patio. Pero ese alivio se desvaneció de inmediato al escuchar cómo el suelo, no la casa, no la madera, sino el suelo mismo, emitía un crujido profundo. Un ruido grueso, como el de sedimentos que se compactan o se desplazan para abrir espacio a algo que emerge. «No corras hacia la calle», advirtió Caldwell, jadeante. «Si él puede moverse entre las casas, también puede moverse bajo las calles. Andemos». Pero no terminó la frase. El farol más cercano, sostenido en un poste de hierro, comenzó a parpadear con una violencia que parecía respuesta a un mensaje que solo él recibía. La luz ocelo, se apagó y encendió repetidas veces, y en cada parpadeo, el patio parecía cambiar ligeramente de forma. En un muro que antes era recto, parecía inclinarse. La caseta de herramientas parecía más cercana a la casa de lo que estaba, y las sombras se alargaban en direcciones que no coincidían con la posición de la luna. Caldwell maldijo en voz baja, tomó a Mateo del brazo y lo obligó a retroceder hacia la puerta de la cocina. «No hay salida fácil. Si él quiere alcanzarte, el camino más corto siempre será hacia abajo». Mateo sintió un temblor en el suelo, leve, como un latido, surgido desde una profundidad inconcebible. «Porque yo», insistió, con la voz quebrada, «¿qué vio en mí?» Caldwell respiró hondo, ya sin fuerzas para suavizar la verdad. «Él no ve, él percibe. Tú bajaste la tabla». El primer gesto siempre es el acto que él entiende como invitación o en una apertura. Y cuando alguien abre, la tierra bajo el patio retumbó, un golpe seco y contundente que hizo temblar las paredes traseras de la casa, y una pequeña nube de polvo se elevó en el aire, dibujando la silueta de una hendidura que no estaba allí antes, una línea diagonal que avanzaba desde el centro del patio hacia los pies de Mateo, deteniéndose a escasos centímetros de su bota. Era como una marca, una señal, una dirección. Mateo retrocedió involuntariamente, pero la hendidura lo siguió, avanzando un centímetro más, como si respondiera a su movimiento. Caldwell, al borde del pánico, se acercó a él. «No le des la espalda. No le des la sensación de que huyes. Lo provocas cuando huyes, pero...». Mateo ya no escuchaba del todo. Una sensación nueva se apoderaba de su mente, una mezcla de atracción y reconocimiento, como si aquella voz que lo llamaba no fuera exclusivamente ajena, sino algo que había estado aguardando dentro de él desde hacía años, algo que despertaba ahora porque finalmente había encontrado una boca, una grieta, un hueco, una tabla levantada, por dónde salir. «No quiere matarme», murmuró Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. «Quiere que bajen». Caldwell lo tomó del cuello de
la camisa y lo sacudió con fuerza. «No sabes lo que dices. Nadie baja y vuelve. ¡Nadie!». El temblor del suelo se intensificó, y la grieta diagonal del patio comenzó a bifurcarse, produciendo ramificaciones que se extendían como raíces negras alrededor de Mateo. Aunque sin tocarlo directamente, como si lo estuvieran delimitando, trazando un perímetro, un círculo o un espacio de entrada, «Él está haciendo un umbral», dijo Caldwell con un hilo de voz, retrocediendo mientras sus ojos se abrían con un terror infantil. «Te está preparando un camino». En ese momento, un sonido distinto emergió del subsuelo, un sonido que no era golpe, ni crujido, ni susurro, sino una especie de ronroneo profundo, como si lo que habitaba allí abajo, aquello sin forma ni tiempo, estuviera satisfecho, complacido, convencido de que su llamado había empezado a calar en la voluntad de Mateo. El joven apretó los dientes, intentando resistir la presión mental que lo invitaba a acercarse al centro del patio, donde la hendidura parecía más profunda, casi respirante. Pero cada resistencia era respondida con un susurro más suave que el anterior, como caricias auditivas que prometían respuestas, comprensión, sentido. «Mateo, estás oyendo lo que siempre fue tuyo». Mateo se llevó las manos a las orejas, pero eso no detuvo la voz, porque no entraba por allí. Entraba por la médula, por los huesos, por la memoria. Caldwell, comprendiendo que estaba perdiendo al muchacho, hizo lo único que se le ocurrió: corrió hacia él, lo abrazó por detrás y lo arrastró con todas sus fuerzas de regreso hacia la casa. «No lo escuches. No es tuyo. Es de todos a quienes tomó antes que tú». Mateo luchó por mantener los pies firmes, pero el suelo vibró con una intensidad nueva, y una sombra ascendente, delgada, pero larga, se deslizó desde la grieta más profunda, proyectándose en dirección a ellos como un brazo sin hueso, como un dedo que señalaba la entrada al mundo subterráneo. La voz pronunció su nombre una vez más, pero esta vez no fue una súplica, ni una orden, ni una invitación. Fue una afirmación: «An Mateo». «Ya estás aquí, An Mateo». Sintió que las palabras «ya estás aquí» no se referían al lugar físico donde se encontraba, a menos a ese patio tembloroso, a esa casa que se desmoronaba entre crujidos y respiraciones imposibles, sino a un territorio interior, a un estado mental al que había sido arrastrado sin darse cuenta desde el momento en que levantó la tabla del taller. Como si cada mirada lanzada al hueco, cada sobresalto, cada latido apresurado hubiese sido un paso hacia ese aquí del que la voz hablaba, un espacio donde él ya pertenecía, aunque aún no lo hubiera aceptado. Caldwell seguía forcejeando para alejarlo del centro del patio, pero el joven notaba que su resistencia se debilitaba, no por falta de fuerza, sino porque algo más profundo comenzaba a volverse fútil, como si la lucha contra aquello que lo llamaba no tuviera sentido alguno, como si la única manera de cortar la presión que pesaba sobre su mente fuera dejar de resistir, dejar de contener el tirón que ascendía desde la grieta, con la suavidad de una brisa invertida, un viento que soplaba desde abajo hacia arriba. La grieta, mientras tanto, seguía expandiéndose, y ahora su fondo se veía menos oscuro y más móvil, como si una superficie líquida pero densa hubiera empezado a latir, a formar ondas que respondían directamente a la respiración de Mateo, imitando su ritmo de una manera tan perfecta que por un instante, el joven sintió que estaba mirando no un abismo, sino su propio pulmón convertido en piedra viva. «No lo mires», gritó Caldwell, pero su voz se quebró, ahogada por un segundo temblor que casi los derribó. La lámpara del patio, colgando de un gancho oxidado, se balanceó violentamente y luego se apagó, dejando el espacio iluminado únicamente por una luz tenue proveniente de las casas vecinas. Una luz que parecía encogerse a medida que la sombra del subsuelo se expandía, como un manto, ascendiendo desde un sueño muy antiguo. La respiración bajo la tierra se intensificó, y Mateo tuvo la terrorífica impresión de que aquello que se movía en el fondo del abismo estaba intentando sincronizarse con él. No solo a nivel físico, sino emocional, mental, como si estuviera moldeando un vínculo, formando un puente que ya no dependía de distancia ni de materia. Caldwell, presa del pánico, trató de bloquear la vista de Mateo con su propio cuerpo, pero el joven lo apartó con un gesto brusco y sorprendentemente fuerte. «Él no quiere lastimarme», dijo con una calma que no le pertenecía. «Quiere mostrarme». Su voz sonó extraña, más grave, casi como si estuviera hablando al unísono con otra entidad. Ann Caldwell palideció. «Eso no eres tú, Mateo, en eso es él entrando en ti. Eso es lo que hace. ¿Te convence de bajar por tu propia voluntad?» A Mateo ignoró las palabras. La grieta seguía ensanchándose, y un borde de piedra húmeda comenzó a moldearse en el perímetro, como si el subsuelo estuviera creando un entorno
más definido, más físico, más transitable. Y entonces ocurrió algo que hizo que incluso Caldwell dejara escapar un grito desgarrador en una mano, o algo que solo podía parecerse a una mano, si uno no miraba demasiado tiempo. Emergió desde la profundidad, una figura oscura, sin dedos diferenciados, una masa alargada que se retorcía lentamente como si estuviera probando la textura del aire después de décadas sin tocarlo. La sombra palpó el borde de la grieta, explorándolo, reconociéndolo, y luego se elevó unos centímetros más, trazando un gesto que, para horror de ambos, parecía un saludo. Mateo dio un paso hacia adelante, completamente hipnotizado por la figura, sintiendo que algo en su pecho respondía a su movimiento, como si su propio cuerpo supiera que debía acercarse más, como si esa sombra hubiera estado ensayando esa invitación por años, esperando que llegara la persona exacta. Caldwell se lanzó delante de él, bloqueándole el paso. «No pasarás, no mientras yo siga aquí». Perol, la voz desde abajo, ahora más clara, más cercana, avanzó por la grieta como un vapor frío que se expandía sin prisa en Arthur. «No eres tú a quien llamé». Caldwell tembló, su rostro desmoronándose en una mezcla de miedo y resignación, porque comprendía con absoluta claridad lo que significaban esas palabras. Él nunca había sido elegido, nunca había sido el objetivo, nunca había sido parte del llamado, solo había sido un intermediario, una presencia accidental en la historia de algo que llevaba décadas eligiendo a alguien que aún no había nacido cuando la casa fue construida. Mateo dio otro paso, pero esta vez no fue atraído por la sombra, sino empujado por otra sensación, en un reconocimiento interno. «Yo ya lo escuché antes», murmuró. Caldwell negó con la cabeza, desesperado. «No, Ann, eso es lo que él quiere que crea. No puedes recordar algo que no viviste». Pero Mateo lo interrumpió. «No lo viví, pero lo soñé, desde niño». Y era verdad. A medida que pronunciaba esas palabras, recuerdos borrosos emergían desde la profundidad de su mente, recuerdos de noches en las que había despertado, sobresaltado por la sensación de que su nombre era pronunciado desde debajo de su cama, desde debajo del suelo de la casa de su infancia, desde algún punto oscuro que no lograba ubicar. «Pensé que eran pesadillas», dijo, observando la sombra alzarse un poco más, revelando una segunda forma detrás de la primera, como si la entidad estuviera compuesta por múltiples capas que se desplegaban, dependiendo de la cercanía, pero no lo eran. Caldwell retrocedió, sin fuerzas para continuar la discusión, consciente de que la lucha ya no era física sino interior, entre Mateo y algo que lo había estado preparando desde mucho antes de que él lo supiera. La voz volvió a pronunciar su nombre, pero esta vez no sonó como un llamado, ni como una orden no como un recuerdo. «A Mateo, ¿vuelven?» Y la grieta se abrió de par en par, revelando un descenso que no pertenecía a este mundo. El descenso Q se abría frente a Mateo. No se parecía en nada al estrecho hueco que había visto bajo el taller. Esto no era un simple túnel tallado en piedra, ni una cavidad oculta bajo el suelo, sino algo vivo, un corredor pulsante, cuya superficie parecía moverse con lentitud, como si la tierra misma hubiera desarrollado un latido propio, un ritmo que invitaba a bajar, no con violencia, sino con la suavidad insistente de una respiración que se expande para dar la bienvenida. La grieta, ahora ancha como una puerta, despedía un aire frío cargado de un aroma mineral que recordaba vagamente a hierro húmedo y a madera podrida. Pero también tenía una nota inexplicable, un olor que no pertenecía a este mundo, algo parecido al tiempo antiguo, al polvo de siglos que nunca vieron la superficie. Caldwell se aferró al brazo de Mateo con una fuerza desesperada, consciente de que era su último intento para retenerlo en la superficie. «No bajes, por favor. Mateo, mira, man, eso que ves no es un camino, es una trampa. Una trampa que te está construyendo». Pero Mateo apenas escuchaba. Su mirada estaba fija en el abismo, donde figuras oscuras comenzaban a tomar forma, no con nitidez, sino con insinuaciones de contornos que parecían quebrarse al intentar definirse. Eran presencias flexibles, como sombras que trataban de recordar cómo ser cuerpos, y a medida que emergían, Mateo sentía que su corazón se ajustaba al ritmo del latido subterráneo, haciendo que su respiración se sincronizara de manera involuntaria con el pulso de la tierra. «No es una trampa», murmuró, aunque su voz no sonaba como la suya, sino como una mezcla entre su tono y un eco profundo. «Es un regreso». En Caldwell, con lágrimas que no sabía que podía derramar, negó con la cabeza, sujetándolo por los hombros. «¿Regreso a dónde? Nunca has estado ahí. Esto no tiene nada que ver contigo». Pero Mateo lo miró con una serenidad que era más aterradora que el miedo. «Sí he estado a Noyo, pero parte de mi Ann». Y mientras lo decía, un recuerdo más nítido golpeó su mente con la fuerza de un trueno silencioso, en una cuna, un llanto,
una sombra, inclinándose sobre él cuando era apenas un bebé. No para tocarlo, sino para escucharlo. Una voz, esa voz, que pronunciaba su nombre no por primera vez, sino por milésima. La respiración subterránea se intensificó como si celebrara la recuperación de ese recuerdo. Y una de las figuras a la entrada del abismo se elevó unos centímetros más, extendiendo un apéndice oscuro, más definido que antes, que rozó el borde de la grieta con un gesto inquietantemente delicado, como un saludo íntimo, familiar. Caldwell retrocedió horrorizado. ¿Qué estás diciendo, Mateo? ¿Qué significa eso? Pero Mateo, ahora con la vista fija en las siluetas, respondió casi en un susurro que antes de que yo perteneciera a este mundo, ya pertenecía al de ellos. La frase colgó en el aire, como una sentencia irreversible. Caldwell sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Nunca creyó en lo sobrenatural, nunca quiso creer en nada que no pudiera reparar con herramientas o explicar con lógica. Pero ahora, frente a aquel abismo palpitante, comprendía que había estado trabajando toda su vida sobre una frontera entre dos realidades, y que mantener esa frontera cerrada había sido su único propósito sin saberlo. Mateo avanzó un paso hacia el borde. La tierra no tembló esta vez. En su lugar, el ambiente se volvió más silencioso, como si el mundo entero contuviera el aliento, permitiendo que solo se escuchara la voz profunda que emergía del descenso. Esperé tanto tiempo. Caldwell se arrodilló, aferrándose a la camisa del joven, suplicando con voz rota. No lo escuches, Mateo. No es familia, no es hogar, no es destino, es un abismo que consuma. Pero en el rostro del muchacho ya no había miedo, había comprensión. No quiere consumir, quiere completar. Las figuras en la profundidad comenzaron a reorganizarse, como si se alinearan en una especie de formación ritual. Algo en su movimiento transmitía propósito, coordinación, expectativa. La propia grieta respondió a esa disposición. A sus bordes se hicieron más regulares, más simétricos, como si el umbral estuviera tomando forma para recibirlo. Caldwell, en un último intento desesperado, se interpuso delante de Mateo, abriendo los brazos como un escudo humano. Si quieres llevártelo, tendrás que tomarme a mí primero. Por un instante, la tierra quedó inmóvil. Ni un susurro, ni un temblor, ni un latido. Y luego, desde la profundidad, emergió una respuesta que hizo que la piel de Mateo se erizara. Arthur, no eres parte en la sombra más alta. Avanzó un poco, extendiendo un segundo apéndice más grueso, que se deslizó por el borde, como un dedo, analizando la textura de una carne frágil. Caldwell retrocedió, no por miedo a morir, sino por la certeza absoluta de que no tenía poder alguno frente a esa entidad, ni ante la elección que había hecho mucho antes de que él llegara. Mateo dio otro paso hacia adelante ahora. Estaba a centímetros del borde, y aunque el aire que emanaba del descenso era frío, su piel ardía como si estuviera acercándose a algo que encajaba exactamente con él, como un espacio que esperaba su forma. No puedo seguir evitando esto, dijo. Si no bajo, él seguirá creciendo, buscándome, abriéndose bajo cada casa, bajo cada calle. No va a detenerse. En Caldwell lloró en silencio, consciente de que la razón ya no tenía lugar allí. No sé si puedes volver, si alguien vuelve. Mateo lo miró una última vez. A lo mejor no se vuelve por arriba, ¿eh? Y entonces, el latido subterráneo lo llamó de nuevo, profundo, envolvente, resonando en su cuerpo como si fuera su segundo corazón. Mateo dio un paso final hacia el borde del descenso, y el abismo reaccionó como si reconociera un antiguo pacto. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad fría que erizaba la piel y hacía vibrar los huesos, mientras las figuras oscuras que aguardaban en la profundidad se inclinaron levemente, como si saludaran a alguien por fin llegado a casa. Caldwell, arrodillado detrás de él, extendió una mano temblorosa y la posó sobre su tobillo, su desesperación concentrada en ese último contacto físico, como si con solo tocarlo pudiera anclarlo al mundo que estaba a punto de abandonar. Mateo, por favor, no bajes. No importa lo que creas recordar, no importa lo que te diga esa cosa. Tú eres humano, eres mío. Fui yo quien te enseñó a trabajar la madera, a sostener una herramienta, a leer un plano Nanyo. Yo estuve aquí, contigo. Eso es real. Por un instante, Mateo sintió la verdad en esas palabras. Caldwell había sido más que un maestro. Había sido guía, refugio, una figura firme en un mundo áspero. Pero incluso ese afecto profundo y genuino era incapaz de competir con la fuerza que emanaba del abismo. Una fuerza que no era de este mundo, pero que lo conocía mejor que cualquier persona. Mateo bajó la mirada hacia las sombras que se agitaban con un ritmo cadencioso, sincronizado con su propio
pulso no es que yo pertenezca allí, murmuró Canvas quebrada, es que algo de allí. Nunca se fue de mí en ese instante. Una de las figuras emergió con mayor claridad, acercándose al borde. Ya no era una forma ambigua, sino una figura más definida, cuya silueta recordaba vagamente a un cuerpo humano, pero distorsionado, sin articulaciones claras, como si hubiera sido moldeado por manos que no conocían del todo la anatomía humana. Aquella entidad extendió un apéndice oscuro hacia la superficie, rozando el borde del descenso, con una suavidad casi reverente. La voz que había estado llamándolo, profunda y antigua, surgió una vez más, pero ahora no llenó el aire, llenó su mente. No temas. No caerás, descenderás. Ann Caldwell apretó el tobillo de Mateo con fuerza. No lo escuches, es mentira. Nada allí abajo puede sostenerte. No puedes confiar en... Pero sus palabras fueron interrumpidas por un temblor repentino, mucho más intenso que los anteriores, un estremecimiento que recorrió toda la casa y el patio, como si la tierra hubiera decidido exhalar de golpe. La grieta se expandió lo suficiente para que el borde cediera bajo el pie de Mateo, obligándolo a inclinarse hacia adelante. Caldwell tiró de él con todas sus fuerzas, pero el joven se mantuvo firme, como si un ancla invisible lo sostuviera desde abajo. Él no quiere que muera, dijo Mateo, sorprendentemente calmado. Quiere que recuerden la palabra, recuerde. Provocó una reacción inmediata en el abismo. Las sombras se agitaron en un patrón circular, como si recrearan un movimiento ritual. Caldwell, desesperado, se levantó, tambaleándose, y se interpuso entre Mateo y la grieta. Si te quiere que te espere, no bajarás esta noche. Pero una sombra ascendente se elevó detrás de él, más alta que las demás, más definida, como la figura central de un coro que se prepara para hablar. Extendió un apéndice hacia Caldwell, no para tocarlo, sino para señalarlo, para marcarlo como irrelevante, como si su vida no interfiriera con los mecanismos que estaban en marcha. La voz habló de nuevo, esta vez con una dureza que rompió cualquier rastro de ternura. Aléjate, él no es tuyo. Y Caldwell fue lanzado hacia atrás, sin que la figura lo tocara, como si una presión invisible hubiera empujado su pecho con brutalidad. Cayó contra el muro del patio, golpeándose la cabeza y quedando semi-inconsciente, respirando con dificultad. Mateo se volvió hacia él, con un destello de humanidad, regresando por un instante. Arthur, pero al agacharse para correr hacia él, sintió que el suelo bajo sus pies se ablandaba, como si la tierra se transformara en un tejido vivo que no permitiría que retrocediera. El abismo no iba a perderlo, no después de haber esperado tanto. Y entonces, ante sus ojos atónitos, la grieta comenzó a estrecharse un poco, pero no para cerrarse, sino para moldear un escalón, luego otro, y otro más, un descenso estructurado, una escalera improvisada, que antes no existía, y que se formaba en tiempo real, como si la entidad quisiera asegurarse de que su elegido no tropezara, no cayera, no se lastimara. Él prepara el camino, murmuró Mateo, emocionado y aterrorizado a la vez. Caldwell, con la poca fuerza que le quedaba, extendió una mano hacia él desde el suelo. Mateo, hijo, no vayas. Pero la palabra hijo no logró competir con la voz profunda que resonó una vez más dentro de él. Ven a dónde perteneces. Mateo se acercó al borde. Los escalones brillaban tenuemente, como si respiraran luz desde dentro. El aire era frío pero no hostile. Y la presencia, aunque imposible, lo rodeaba con una suavidad que hacía que el terror se mezclara con una sensación perversa de familiaridad. Si bajo, dijo Mateo, quizá lo entienda todo, Ann, y dio un paso hacia el abismo. Mateo posó el pie sobre el primer escalón, y la superficie, aunque parecía hecha de piedra húmeda, cedió apenas lo necesario para acomodarse a su peso, como si aquella materia viva quisiera sostenerlo con precisión. No era frío lo que sintió, sino una tibieza inesperada, casi como un pulso, un latido que se sincronizaba con el suyo. Descendió el segundo escalón, y el aire cambió. Ya no olía a tierra, sino a algo dulcemente mineral, como si el interior del abismo se preparara para recibirlo con una atmósfera creada solo para él y Caldwell. Desde el suelo, luchaba por mantenerse consciente. Su voz, apenas un susurro en Mateo, por favor, piensa, no es un destino, es un engaño. Pero el joven no respondió. La voz profunda en su mente, esa voz que no provenía de cuerdas vocales, sino de la resonancia misma del espacio, lo envolvía con una calma hipnótica, una calma que eclipsaba cualquier miedo humano. Al llegar al cuarto escalón, Mateo miró hacia arriba por última vez. El borde de la grieta parecía alejarse, hundirse en la oscuridad de la noche, como si el mundo exterior retrocediera por voluntad propia. Caldwell
apenas visible, estiraba una mano hacia él, incapaz de levantarse. Y entonces ocurrió algo, que selló la imposibilidad de volver en el borde, se deformó ligeramente, no hacia adentro sino hacia afuera, como si labios gigantescos se cerraran con suavidad alrededor de la abertura, sellando el umbral entre dos realidades. No se cerró del todo, pero sí lo suficiente para que Mateo comprendiera que ya no había retorno fácil. Las sombras dentro del descenso se reorganizaron, abriéndose como un corredor que serpenteara hacia una profundidad sin geometría humana. Las figuras, antes borrosas, se apartaron para dejarle paso, no con reverencia, sino con una eficiencia ritual, como si cada uno de sus movimientos hubiese sido ensayado por siglos para ese momento exacto. No tengas miedo, dijo la voz, no desde abajo ni desde arriba, sino desde todas partes dentro de él. Al solo ven a Mateo siguió bajando. Los escalones se transformaron progresivamente en un suelo inclinado, luego en una superficie lisa y cálida que parecía respirar bajo sus pies. Las paredes, si podían llamarse paredes, se curvaban en patrones ondulantes, pulsando con luces diminutas que recordaban estrellas atrapadas debajo de la tierra. Y mientras avanzaba, imágenes comenzaron a formarse en su mente a una cuna en un cuarto oscuro, manos frías sosteniéndolo, susurros que pronunciaban su nombre mucho antes de que aprendiera a hablar, un eco que parecía atravesar su vida, como un hilo invisible que lo unía a este lugar. Te oí antes de que abrieras los ojos, dijo la voz. Te llamé antes de que supieras escuchar. Desde entonces, todo en tu mundo fue un puente hacia aquí en la revelación. No causó terror, sino una comprensión profunda, casi dolorosa, ante todo miedo, toda pesadilla. Toda sensación de ser observado desde abajo no era delirio, sino memoria. A medida que descendía más, el espacio se ampliaba, revelando una cámara inmensa, iluminada por una luz que no venía de ninguna fuente aparente. Allí, las figuras se concentraban, formando un círculo perfecto alrededor de un vacío central, un hueco que parecía infinito, como un ojo abierto que esperaba. Este es tu origen, dijo la voz, y también tu continuación. Mateo, temblando, se detuvo en la entrada de la cámara. ¿Qué? ¿Soy yo?, logró preguntar, aunque su voz se quebró en el intento. Una figura más alta que las demás avanzó hacia él. No tenía rostro, pero en su superficie se formó por un instante una silueta similar a la de un niño, luego a la de un adulto, luego a la de algo mucho más antiguo, como si tratara de comunicarse por medio de las formas que había observado en la superficie. Eres puente, respondió la entidad. Eres umbral. Y entonces, una visión estremecedora lo golpeó. Vio a la ciudad desde arriba, desde debajo, desde dentro. Vio grietas extendiéndose como venas bajo las casas, bajo las fábricas, bajo las avenidas. Vio sombras aguardando en silencio, no para destruir, sino para abrir el camino hacia un encuentro que llevaba generaciones preparándose. Y en el centro de esa red de raíces vivas, vio su propio nombre, brillando como un faro. No me vas a devorar, dijo Mateo, con un hilo de voz. La figura negó lentamente. ¿No? Vamos a completarte ni tú nos compoltaras. Entonces el suelo vibró suavemente, no con violencia, sino como si la tierra exhalara un suspiro final de bienvenida. Las figuras se aproximaron, rodeándolo sin tocarlo, creando un círculo cerrado. La cámara entera se iluminó con una luz blanca y profunda. Caldwell, muy lejos arriba, escuchó un último temblor y luego un silencio tan absoluto que sintió que el mundo había dejado de girar por un instante. Mateo susurró, antes de perder el conocimiento. En la cámara subterránea, Mateo dio un paso hacia el vacío central. La voz pronunció su nombre una última vez. Con una ternura casi humana, regresa, y Mateo obedeció. Cuando su pie tocó el borde del vacío, las figuras se inclinaron al unísono. La luz lo envolvió por completo. Y el resto del mundo, arriba, no volvió a saber de Ellen. Pero días después, en una casa, en otra calle de Filadelfia, un carpintero joven escuchó debajo de su piso un golpe suave, rítmico, seguido de una respiración profunda, paciente, y una voz desde un lugar imposible pronunció un nuevo nombre.